Daf Yud Bet. Comenzamos los 2 puntos, sexta línea. שירצה שלא לזון את עבדו רשאי. así fue la Mishnah, Jajamim, que el patrón no tiene obligación de sustentar a su esclavo. Shama Miná, Yahol Arab, Lomar, la Ave de Simi, Ben y Zaneja. Podemos deducir de la Mishnah que el patrón tiene derecho a falar para su esclavo, el Kenani, trabaja para mí y él no va a sustentar, no va a alimentar. Así es aparentemente lo que dice la Mishnah. Dice, no te prueba. Ajá, vayas que nada, de amarlo, se más ella deja no te deja. A Mishnah, si vemos, no se refiere al trabajo, solo faló, si mirse shelo la zona de trabajo, rashai, que permitido no sustentarlo. Mas puede ser que se trata que faló, você va con su trabajo, parte de su trabajo se sustenta con eso. Quiere decir, puede trabajar, hacer algún servicio para otros, te pagan eso para você comprar tu alimento. Y el resto del día trabaja para mí. Entonces, de esa forma, es permitido, porque está dando la chance de él irse a alimentar. Mas no puede hablar, trabaja para mí el día entero y no voy a pagar alimento. Pregunta de qué va a estar Gabe Isha, de Amalat Seima Aseyada y Binzonotaich. Entonces, ¿qué dice la Mishnah? A diferencia de la mujer, Shelo Lazun et Ishto, Eno Rashai. No puede hablar al marido que no voy a alimentar o sustento para mi esposa. Si es de esa forma que se trata en el esclavo, entonces también la mujer está diciendo para ella, con tu trabajo se sustenta. Y eso no puede. ¿Será que no puede hablar para ella? El marido tiene derecho a que ella trabaje. Y puede hablar en lugar de él te sustentar. Vos se sustenta con tu trabajo. Amáilo. ¿Por qué no puede hablar así? Entonces vemos en Mishnah que no se trata con parte del trabajo, porque si es así también mujer puede. Entonces vamos a leer de nuevo. De que Bataka Beisha de Amadal se ima se aja misonotaich, se trata que dice, se sustenta con tu trabajo, y ya amailo, ¿por qué mujer no va a poder hablar eso? Responde, y ya bedero safka. Se trata que no es suficiente. Mismo con todo el trabajo diario de la mujer, no llega a pagar su alimentación. Por eso no puede. Si lo safka, no puede hablar eso para ella. Es verdad, me verá esa pic. Entonces, a misma situación, si fuera así con el esclavo, que el trabajo de él no es suficiente para el sustento diario, también no puede. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esclavo y mujer? Responde, habla de Naum que desee los Shabia, de Marón, Mate, de May Midwe. No puede existir un esclavo que con su trabajo del día no puede se sustentar. Eso no es esclavo. Un esclavo es para trabajar. Entonces, textualmente dice, un esclavo que el pan de su estómago no vale, que si no consigue se alimentar con su servicio diario, ¿para qué sirve? Para el patrón. ¿Para qué quiere un esclavo de esos que no sabe trabajar? Que si un esclavo con certeza que se trata, que es suficiente y ainda va a sobrar, entonces se alimenta y el resto del trabajo para el patrón. Mas la mujer no puede, en caso que no es suficiente, mujer no es esclava, puede ser, depende de lo que ella sabe hacer, que no es suficiente para el sustento de ella. Entonces, de aquí la Mishnah no tenemos prueba. Si el patrón puede hablar para su esclavo, trabaja y él no te sustenta.
Kenani o Ebe Kenani. Isha? Qual Isha? Isha, aqui falou, só pode falar se ela tem o suficiente com seu trabalho. A mulher trabalha, tem um salário, o marido pode combinar. Você se sustenta do teu salário. Isso é permitido. Então, Shema, Ebe שגלה לערי מקלט, אין רבו חייב לזונו. Un esclavo que salió para Galut. Galut es cuando mató sin querer. Como dice la Gemara, Makot Perek Sheni. Todas las alajot de Galut que constan en la Torah, en varios perashiot. Por ejemplo, en Baal Hanan. En Baal Hanan está todo el detalle de Galut, también en Perashat, Mas'eh. Él mató sin querer al esclavo, por eso precisó salir para ciudades de refugio. Así, los parientes de la víctima no pueden matarlo. Entonces, en ese caso, ¿cómo faz con su patrón? En Rabó Hayab Lezuno. El patrón no te obliga a sustentarlo. ולא אלא שמעשה ידיו לרבו, no solo eso. Si él trabajar, pertenece al patrón. Él está en el miklat, trabaja allí, tiene que mandar para su patrón. Mismo que el patrón no sustenta a él. Entonces aquí está escrito claramente que el patrón tiene derecho a מעשה ידיו, al servicio de su esclavo, mismo que no sustenta a él. entonces יכול לומר, עשה עמי ואין יזנך. שם אמינה, יכול לומר לעבד, עשה עמי ואין יזנך. Responde, Jaime Masquena, llámalo, Tseima, hacia Limzonoteja. Aquí también se trata que combinaron. Él no te sustento, y vos se sustenta con tu trabajo. Y Ajima, Seya daba mal de la vuelta. ¿Por qué dice la propia Barraita que el trabajo de los patrones, de esclavos es para el patrón? Ya combinaron que se sustenta con su servicio. Le adafa, si sobra, si trabaja a más, eso va a ir para el patrón. Adafa, pechita, es claro, porque combinaron que él iba a se sustentar de su trabajo, y ya se sustentó y sobró, trabajó bien, entonces claro que es el patrón. Mao de tema que van de giletle, lo yaible, kidle name lo lishkol mine, kamash malan. Podríamos pensar, ya que cuando no consigue trabajar lo suficiente, mesmo así el patrón no va a dar para él. Él combinó. El patrón faló, él tiene obligación de sustentar, mas vamos a combinar, usted se sustenta con tu servicio. ¿Qué acontece si un día no trabajó lo suficiente para el sustento? ¿El patrón tiene que pagar? No, porque fue combinado así. Trabaje más o menos, ya combinamos. El problema es seguro, no me va a pedirme esa noche. Entonces, ya que cuando no es suficiente, el patrón no tiene que dar para él. Y ahora que sobró, íbamos a pensar, si sobró también, que fique como reserva para el esclavo, para algún día que no va a tener suficiente trabajo. Kamash Maná que no se hace eso. Tiene un convenio, un acuerdo, usted trabaja, se sustenta su trabajo. Si sobra para mí. Si algún día no es suficiente, usted se vira. El patrón no va a dar sustento, y si sobrar, tiene que dar para él, para el patrón, porque sobra. Entonces, ahora pregunta, entonces, todas esas reglas no tienen nada que ver con el Miklat. Vemos que no influenció en nada o que él está en ciudad de refugio. Ese acuerdo puede ser feito mismo cuando está trabajando en la casa de su patrón. Entonces, ¿qué tiene de especial que fue para ir Miklat? Saca de Tajamena, Bajay, Abile Hayut Atafe, כמה שמלן,
ya que el Ir Miklat dice, la nu llama Rotzeach, Hashirsa el reu bibridad, y termina Benaz el Ahat Minearim Ael Vahai. Va a fugir a una de esas ciudades de refugio y va a vivir. Podríamos pensar que en ese caso el patrón tiene más obligación a vivir de Hiyut Tafe y tiene que sustentarlo de cualquier forma. No puede combinar, você trabaja y se vira. Más vale que puede, que Vahai y otras de las se faz de esa palabra. Pregunta, veamos de Katane Sefa. Na Sefa da Baraita fala a comparación con una mujer, no es la misma situación de Ir Miklat. אבל אישה שגלתה לערב מקלט, בעלה חייב במזונותיה. Por una mujer que mató sin querer y precisó ir a Ir Miklat, el marido ainda tiene que sustentarla. Esa diferencia con esclavo. Esclavo que fue para Ir Miklat, está escrito en Rabo Hayab Lezuno. Mas la mujer que ya para Ir Miklat, el marido sustenta a ella, manda para ella comida. Entonces, según lo que hablamos que combinaron, ¿cuál es la diferencia con mujer? También esclavo tiene obligación, solo que combinó más allá de Misonotai. Entonces con la esposa misma cosa. Miquel de lo amarla. Si está diciendo que el marido tiene que dar sustento a la esposa, es porque no faló para ella que se vive con su trabajo. De ir a amarla, porque si faló, ¿qué cosa faló? Se ima así a dar Misonotai, Balá, amar Hayab. ¿Por qué el marido va a tener que dar mesonot si él la trabaja? De Sefa, de lo amarla, ya que probamos que a Sefa sobre la esposa. Se trata que no faló se ima así a dar. Entonces, Reshaname de lo amarle, entonces también, que dice que en Rabo Hayab es uno, afirmo que no combinaron nada. Y el trabajo va a ser para el patrón. Mismo así, no tienen que sustentar, lo voto a probar. Leolam de amarle. La verdad de faló. Faló para el esclavo, como respondimos. Si más se deja, bien se no deja. Y a mujer tiene que ser que también faló. Y preguntamos, ¿y si faló, si más se ¿por qué tiene que dar mesonot? Y llave de los Safka. Faló para ella. Se alimenta del trabajo de ella. No ir Miklat. Mas ella no fue eso suficiente. Si no es suficiente, para la mesonot de ella, el marido tiene que dar. Veamos de Katane Sefa, Bimamar, la Tzima, la Mesonotai, Resha, Rashai, Miquel de Resha, de la Amarla. Nasefa está escrito explícitamente. Después de falar que el marido tiene que dar mesonot para ella, y mamá, si faló para ella, se alimenta de su trabajo, Rashai, puede. ¿Qué dice? Que a Resha, cuando faló de la mujer, que el marido tiene que darse mesonot, se trata que lo aman la que no faló. Aquí que ama, veime peque, ve amalá, si ima se da Rashai. También a Resha faló para ella, so que a Sefa acrecentó, si de falar es suficiente, si el trabajo de él es suficiente, ahí Rashai, ahí no precisa dar nada de mesonot. Y na Resha faló para ella, se iba a hacer, además no es suficiente el trabajo. Si no era suficiente, ahí faló Hayab o marido de completar. Entonces pregunta, a Sefa está hablando que es suficiente Rashai, Peshita. Me sapé que más le membra, si es suficiente, precisa hablar Rashai, Mau de Temacor que daba mere penima, Kamash Malan, de un paso que a mujer, ten discreción de ficar en casa. Senua, no trabajar fuera. Entonces, ahora que faló para él, se iba a ella deja bisonotai. Ella va a precisar salir y trabajar. Dice Rashi, ven de acá la cero, saber beir,
שאין המשם, ואין מכירים אותה להביא למלאכה בביתה, אלא אם כן מסבב בעיר למצוא מלאכה להסתכל. Entonces, cuando están en el Miklat, si el Abba está salir, donde no conocen el Anoetzeniut, היו אנשים בארץ, entonces podíamos pensar que no puede falar, él no rashai falar ese acuerdo, mismo que me peket, porque no acabo para ir a salir, más madera así, en la ciudad de la que conocen todo bien, va a ir a trabajar donde conocen a ella. Manair Mikla, que no conocen, sería prohibido hacer ese acuerdo, que más vale que puede. Esto también de aquí no te prueba. הרי מקלט היו בתים, היו אנשים, במקלט. היו אנשים גרים, הלווים, זה עיר של הלווים, שם היו הולכים. למה כתנאי? רבי שמעון גמליאל אומר, יכול העבד לומר לרבו בשני בצורת, o parneseni o הוציאני לחירות. Entonces vamos a supor que aquí tengo una discusión de Tanaim sobre este asunto. Si el patrón puede frenar para el esclavo, trabaja sin él sustentar. Rashbag dice que el esclavo puede decir en la época de fome, o me da mezonot o me liberta. Bajajami אומרים, הרשות ביד רבו. No puedes decir eso. הרשות ביד רבו, משמע que el patrón escoge, משמע que puede no dar mezonot y no está libre. Maila veaca me falgue. Entonces, en esa discusión de Morsabar, Yahol, ¿qué es Morsabar? Rashbag sustenta que puede ahorrar falar, trabaja y no te sustenta. No, eso es Jajamim. Por eso ya Reshub y Adrabo, mismo que época de fome, trabaja para mí y no va a te libertar y no te sustenta también. Humor sabar, no yahol, Rashbag dice que no puede. Por eso, o esclavo dice, si no me alimenta, porque no ten, entonces me liberta, me deja libre. Betis verá. Si esa discusión dice, lógico, hay, o parneseni, o sin gerut, o parneseni, o teni más, y ya, parnesati me vele. Si Rashbag sustenta que el derecho do esclavo, porque el patrón no puede falar, trabaja y no te sustenta. Entonces, ¿por qué el esclavo puede exigir libertación? ¿Qué te habla de libertación? Puede exigir alimento. Que diga así, o parneseni, o me da alimento, o me deja que trabajar y me sustento como trabajo. Teni más allá de parnesati. ¿Por qué vos te das más allá de ahí si vos... ¿Qué te va a ver aquí la exigencia de libertad? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué faló época de fome? Esa discusión es si Yahol Arab Lomar en cualquier época del año. El Ajama y Askenan de Amalot, Semas, de Adega, Limzonotai. Se trata que ellos combinaron. La verdad, el patrón no está obligado a sustentar, no puede hacer trabajo de gracia. Está obligado a sustentar. Y ellos combinaron, vos es el sustento de tu trabajo. Entonces, el esclavo trabaja, parte del día compra su alimento y otra parte para el patrón, porque es suficiente. Mas llegó Basoret, que está caro, ahí va a trabajar el día entero. Y eso para alimentos no va a sobrar. Ubishne basori, lo sapek, afilo para alimentos no es suficiente. Ahí ve la discusión. Ahora, ¿cómo hacemos? Ya tuve un acuerdo anterior a época de fome, mas ahora no está siendo suficiente. Entonces Rashbag dice, o parneseni, o cieni lejerut, o me da parnasá, o me liberta. ¿Qué preguntamos? Porque diga, o me deja trabajar
para mí sustentar. Ya falamos, eso no es ahora una opción. Ya fue combinado eso y mismo así, estamos en una época de fome que no es suficiente. Entonces, ¿por qué el IP de libertación? ¿Qué adianta? ¿Que libre va a tener alimento? De que eje de Hazule Inshe o Merajamin Lalai. Las personas van a ver sin alimento y me va a tener piedad de mí, me van a ayudar, darse de acá. Si sos libre, esclavo, van a falar, servir con tu patrón. Ese es el motivo de Jajamim, de Rashba, que puedes exigir a libertación. Beraban sabre, mande merajem a benejare, a Ebed no merajom merajem. No es argumento, me liberta para que tengan piedad. Quien tiene piedad de personas libres, también tiene piedad de esclavos. Van a ver que vos no tengo que comer, van a ayudar. Ya que época de fome, mismo que ser esclavo. Así dice, porque también esclavo no es goy shayach ve misbot que isha. Entonces, ¿por qué? Si es por asunto de misbah de sedaká, existe sedaká también para un esclavo, no precisa estar libre para eso. Continuamos. Tashema. Entonces, vamos a tentar más una prueba. De Amar Rab. Agora es una memra de Rab, no es barreta. Amagdish Yede Abdo, un patrón que santificó a las manos del esclavo. Como parecido vimos en Ketubot, sobre Yede Ishto, también en Nedarim, que se refiere al servicio, no a las manos propias. O tú, Aebed, como ahora, todo lo que va a hacer el esclavo tiene que duchar. ¿Cómo vas a sustentar? Lo ve, veogel, veoseu por real. Y le piden prestado para comer. Faz y paga a dívida. De esa forma se alimenta. Porque el patrón tiró la opción de él. No solo que no está dando alimento, él santificó las manos de él. Y ahora él precisa pedir prestado para sustentar. Y con su servicio va a pagar. Después voy a explicar por qué. ¿Cómo puede pagar con su servicio si tiene que duchar? Shamaminá de esta membra, si el patrón tiene ese derecho de santificar a su mano de esclavo y no alimenta a él, ¿qué dice? Que cualquier patrón puede hacer el trabajo y no te sustenta. Jamás que no vale lo mismo. Dice, no puede. ¿Por qué Igdish? Porque él está sustentando. Si sustenta a su esclavo, entonces, ¿de quién es más ella? Del patrón. Él está dando mesonot. El servicio pertenece al patrón y por eso tiene derecho más allá de ahí poder Leagdish, tiene derecho a Leagdish. O sea que la pregunta es, si vale la mesonot, ¿por qué lo bebe Ojel, cierto? Ya tiene mesonot el patrón. Y aquí, Lemay lo bebe Ojel, ¿a qué piden prestado? Le Adafá. ¿El qué comer más? Aquí es Adafá de mesonot. mesonot merubachim yoter, dice Rashi, Mashen debe alab leachilo. El patrón da lo mínimo. Y hay que comer un poco más. Para eso, tú ves, tienes derecho, piden prestado. No tienes derecho a exigir del patrón. El patrón ya dio lo mínimo. Y piden prestado. ¿Y cómo paga? Con su trabajo. ולמה להקדש, עדשת עשה לך בלא העדפה, ועשת אדם מתיז לך בלא העדפה. ¿Por qué va a perjudicar el Ekdesh? De repente ahora hay que comer más cuantía de alimento. En general, cuando no era Ekdesh, vos recibía de tu patrón y era suficiente. Ahora que comer un volumen mayor y va a perjudicar el Ekdesh porque está descontando de su trabajo que ya pertenece al Ekdesh. ¿Por qué va a hacer de esa forma?
הקדש גופן יחלק, יחד ישבח עבדי. Eso también una prioridad, un beneficio para el Ekdesh. Eso prefiero Ekdesh, que él coma mucho, para valorizar. El cuerpo va a ficar más fuerte. Si pertenece a Ekdesh, rende más. Y a la hora de vender, va a recibir más dinero o Ekdesh. Un beneficio. Entonces, por eso, él puede comer más y pagar con su trabajo. Mesmo que está descontando do Ekdesh. Agora a pergunta é, o seu porea? Ele faz e paga. Kama Kadish, de todo que vai trabalhando, já tem que duchar. Bepajó, me chama perutá. Ele trabalha pouco, menos de perutá e paga. Outro menos de perutá e paga. Diz Rashi un Hidush. Ekdesh no jala menos de perutá. No ten que usar ainda. Só cuando se acumula perutá, ahí ten que usar o que ele fez. Por eso no deja llegar a perutá y ya paga. Y así va pagando. Agíname mi estabra. Agora, agíname mi estabra va sobre la respuesta primera. Dice así, de mamaalelo mezonot kaamar. La primera parte de la respuesta. ¿Qué falamos? Que cuando dice Rav que el patrón puede leagdish, santificar o trabajo del esclavo, cuando da mezonot para él. Así como que se trata. Porque si no, no puedo hablar así mi benizaneja. Y ahí una prueba es que tiene otra membra de Rav. El propio Rav faló una cosa diferente, que parece contradictoria. Si explicamos mal la mezonota para entender. De Amarav, Amagdish de Abdo, o patrón que santifica as manos do escravo, o tú a Ebed o Sebe Ogel. Ese escravo puede hacer para él. ¿Qué dizer? Aquí no faló que pide emprestado y paga. Faz y no tiene que duchar. O que precisa para mezonot no tiene que duchar. De hilo abda man pararle, así está aplicando ahora, porque si no, ¿quién va a sustentar al esclavo? O sea que el patrón no está dando mezonot y santificó las manos, entonces el mínimo que le precisa para el sustento no tiene que duchar. Trabaja para su sustento y el resto hay que duchar. Entonces ahora parece, Rav no faló así, Rav faló, antes lo bebe Ogel, y ahora se contradice. Entonces, y amata bishlama achbe maale, veno yachol. Si vamos a explicar cómo respondimos, que la primera membra de Rav me maale la mezonot, y eno yachol lomar en izaneja. No puede el patrón falar, trabaja y no te doy sustento. Por eso se trata que da mezonot, como explicamos, y solo piden prestado para comer más la verdad ya está teniendo mezonot mínimo. Y la segunda membra, vea, besheno maale, que no está dando mezonot, shapir. La segunda membra de la que faló. Si santificó a modo de patrón, tú a Ebed o Sebe Ogel, puede hacer, no tiene que duchar la primera parte de su trabajo, porque necesita sustento, porque lo maale la mezonot, ahí da para entender, entonces no tiene contradicción. Él ahí a Marta, besheno maale, veyachol, si vamos a explicar que anterior también no da mezonot, y mismo así puede leagdish, porque puede hablar, yachol hará lomar, así mi benizaneja. De lo habda man panachle. Entonces, ¿qué dice la segunda membra? Que si Igdish puede comer con su servicio. ¿Qué está diciendo? Porque si no, ¿quién va a alimentar? Mande va y fleje. Falamos que el patrón no tiene obligación de sustentar. El Arab Shamina, el no Yahó Shamina. Entonces, para eso es la vagina mimista. Probamos que Rav sustenta en el Yahó. Ahora sí conseguimos probar.
Las dos miembros de Rab, para que no tengan contradicción, se fican boas para entender. Si explicamos que no yajol a Rab lomar en Izaneja, así mi ven Izaneja. El patrón no puede falar para esclavo, trabaja y no te sustenta. Si no puede, ahí entendemos a dos miembros de Rab. Cuando Igdish, ya que él da mezonot, puede leer Igdish. Y si no da mezonot, no puede leer Igdish. Entonces, esa es la conclusión. Que no puede el patrón dejar a él trabajar sin sustento. Tashema, ahora vamos a ver. Ya probamos de Rab, ahora queremos probar de otro, de Rabbi Yohanan. Llama a Rabbi Yohanan, por eso dice aquí Rashi, Tashema de Ika y Morá, Harina de Palegale de Rab. Rashi viene a explicar, ese Tashema es diferente que en Sheral. En Sheral, cuando no consiguió probar, trae Tashema, otra prueba. Mas aquí que ya probamos, ¿por qué dice Tashema? Que tengo otro de Morá que discute con Rab. ¿Quién es? Rabbi Yohanan, que vamos a probar que si dice que Yahol a Rab Lomar puede falar, trabaja y no te sustento. ¿Dónde vemos eso? De Amar Rabbi Yohanan. Otro caso. Acotea Yad Abdo Shel Havero. Quien corta a mano los esclavos de su compañero. Ahora está causando perjuicio para su compañero, que ahora no consigue más trabajar. Entonces es un asunto de Baba Kama que tienen que pagar, indemnizar. Y en la indemnización existe 5 ítems que se pagan. El perjuicio monetario, moral, daños morales, también o médico, a refuá, el lucro cesante, shevet, o que deja de trabajar, y o quinto, otzar, o cuarto, sí, otzar, el sufrimiento que le pasó, porque el tibedor cortó a mano, tensar, y ten boshet también, la vergüenza. Eso en esclavo discuten Baba Kama si existe boshet en esclavo o no. Lembra que falamos en la Abadim boshet, tiene una opinión en Perek Shemini de Baba Kama. Mas ahora se trata que cortó en toda la mano de un esclavo o de compañero. ¿Qué paga? Noten shibto, refuato, le rabó. El lucro cesante, ¿para quién paga? Para el patrón, es claro. Quien va a ficar sin servicio un tiempo es el patrón, hasta se curar. Refuá paga para el patrón. Después voy a explicar por qué para el patrón. Refuá para un médico, que va a lucrar con eso. באותו הערב ניזום מן הצדקה. Ahora, en ese tiempo, no va a trabajar, ¿cierto? El lucro cesante ya fue indemnizado para el patrón. Pero ¿cómo come? De tzedakah. Llama a Miná y a Jolalalo Malabe a Seimi, ven y zaneja. ¿Por qué de tzedakah? Si Elisha recibió indemnización, por ejemplo, un funcionario no trabaja, ficó doente, tiene indemnización del gobierno por esos días, ¿quién sustenta entonces? El patrón tiene que sustentar. Aquí también ya recibió indemnización de Shevet por lucro cesante. Entonces, el patrón tiene que sustentar. Y si dice que se recibe mezonot de tzedakah, significa que el patrón no tiene obligación de sustentar, mismo en casos, en situaciones normales, que está trabajando para mí, él no tiene obligación. Por eso, ahora que recibís lucro cesante, Shevet, también no preciso sustentarlo. Entonces, esa opinión del Rabbi Yohanan, no como Rab. Ajá, aquí se trata que sí, ya que recibió Shevet, el patrón sustenta a él. Y aquí, amai ni hace de acá. Entonces, ¿para qué precisa hacer de acá? Le adafa, si él quiere comer más. Y aquí, nizón, mi parnes mi vele. Si es un macrésimo, debería falar parnasar. Por lenguaje mezonot es el mínimo. Cuando es
comer a más, berreba, se llama parnasá. Entonces, por eso, rechaitamos esa respuesta y votamos a aprobar que sí, Rabbi Yohanan discute con la Belalab, llama Mená y Yahol. Aquí está resumido, ¿qué es Yahol? Yahol, Arab, Lomar, hace y mi ven y zaneja. Rabbi Yohanan sustenta que sí, el patrón puede obligar a trabajar a su esclavo sin pagar alimento. Llama Mená. Entonces, probamos discusión de Rabbi Yohanan. Ahora falta explicar una parte de esa membrana de Rabbi Yohanan. Amar Mor noten Shipto refuato de Rabbo. Shipto Peshita. Primero, ¿para qué precisa hablar que paga o que deja de trabajar o lucro cesante para el patrón? Es claro, si el servicio es del patrón, es su esclavo. Refuato esterijale. Todo bien. Shipto y Peshita, me faló porque precisamos hablar refuá. Que refuá para el patrón. Y ahí pregunta, refuato, dide y deba y tsuyebe. A refuá debería pagar, es para el esclavo que precisa securar, para pagar al médico, para comprar remedios. ¿Por qué va a dar para el patrón? Lo tzedija de Amdu le Hamisha Yome, de Amdu le Samaharifa, veitze biteta Yome. Entonces, claro que el médico va a ser pago directo. Ese mazik, aquel que cortó la mano, va a pagar directo para un médico. O que fue calculado un tratamiento de 5 días. ¿Cierto? El médico recetó, precisa, remedio, un tratamiento 5 días. Mas hicieron un remedio más fuerte, Sam Harif, y se curó en 3 días. No, depende de la dosis. A veces no es bom, es peligroso. Más adiantó, sufre un poco más. Funciona. Porque es muy fuerte. Mas funcionó. En 3 días se curó. Y ahora, en 2 días más, que él ya está pronto para trabajar. Entonces, sobró también dinero de refuá. Porque pagó para el remedio de 5 días. Y en 3 días se curó. Mas él sufrió más para se curar más rápido. Podíamos pensar, ya que el cuerpo del esclavo sufrió más, fue castigado a más, todo ese lucro sería de él, el dinero que sobró de los remedios, que más van a quedar el patrón. Ni eso va a ganar. Él ya se curó, todo bien, aguantó el cuerpo, más o que sobró para el patrón. Tania. Ahora voltamos a nuestra Mishnah. ¿En qué discutieron la Mishnah? ¿Cuál fue la principal discusión? Si libertar a un esclavo es un beneficio o es una jobá. Según Rabbi Meir, no es beneficio. Como explicó, porque pierde truma y eso vamos a ver más la lógica. ¿Cuál fue la lógica de la respuesta? Más, ¿cuál es el din directo, la consecuencia de esa discusión? Que si faló, ten get ze le ishti, entrega ese get para mi esposa, o está shichur le abdi, y brazar la hazor b'shneim y hazor. En ishti no precisamos hablar porque en eso no tiene discusión. Esposa divorciada, certeza que es una obligación para ella y el marido puede votar atrás. En esclavo discuten, seguro Rabbi Meir, el patrón puede votar atrás y hablar, no entrega y nada. Fue lo que ten que zahé, cuando es un zehut, zahin adam shelo befanav. Mas no, después vamos a ver la pregunta de Jairo, eso a mañana, sobre cuando hay un dinero, un presente. Si ya zahá, si puede votar o no. Porque hablamos en dejar mitad, hay problema. Mas aquí está diciendo sobre get, shichrur, según Rabbi Meir puede votar atrás porque no hay un beneficio, porque el esclavo perdió mesonot. Y Jajabín dicen, Zahin Adam Shelo Befanav,
En escravo, ya que faló entrega, mismo que el patrón quiere votar, o shaliach, no, hay que tener ese punto que preguntamos, porque tienes que zahin, y falamos si zahin ya está libertado, entonces ¿por qué después dices que si murió, lo hizo? Eso Rashi va a responder a mañana. Pero la verdad es, si zahin la ya está libertado, por eso no puede voltar atrás. Entonces, ¿cuál es la lógica de la discusión? Tani, ama Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, que es Otaná, porque aquí está hablando el compañero de Rabbi Meir. Y como sabemos, Rabbi Elazar, Otaná, Ben Shamua, compañero de Rabbi Meir, Baal Hanés, los 5 alumnos de Rabbi Akiva, ¿cierto? Eran 2 o 5 alumnos. Por eso aquí está escrito Meir. Y Rashi frisa, no es un error de gráfica, no es Taut Sofer, porque nos faló Rabbi Meir porque es compañero. Así ya vimos muchas veces, cuando con Rabbi Akiva también los compañeros o rabinos falaba Akiva. Amar nulo le Meir. Falamos para Rabbi Meir que faló la Mishnah והלו זכות הוא לעבד שיוצא מתחת ידע בו לחירות, es un beneficio, es un argumento de Jajamim, es un beneficio que el esclavo está siendo libertado. ¿Por qué vos dices que puede votar atrás? Zahin Adam, Shelo Befanab. Amar Lanu, Rabbi Meir respondió para nos, Jóbulo, no es beneficio, es una obligación, es un prejuicio. ¿Cuál es el prejuicio? Shimaya, Ebed Cohen, posó Minaterumá. Si él pertenecía a un Cohen, si el patrón es Cohen, comía terumá y ahora va a dejar de comer terumá. Amanu no. Ahí van los hajamim, valo, mai, milse shoré de su nombre, shoré para el sol rashai. Ahora ni tiene obligación de sustentar eso que faló en la Mishnah. De fi, si milse shoré de su nombre, rashai. Ya falamos, no tiene prueba que puede obligar a trabajar sin sustento, mas por lo menos puede falar, Seima se deja benzonoteja, así fue explicado. Entonces, no tiene obligación de sustentar. Entonces, ¿qué vos dice que él está perdiendo el teruma? Ni sustento preciso dar para él. Hay que responder Rabbi Meir, y eso no está en la Mishnah. Amar Lanu, respondió Rabbi Meir para nos. Uma ilu ebe Cohen shebarach, veshet Cohen shemarda, al bala, al ochlim beteruma, veze en ochel. Mesmo un esclavo de un Cohen que fugió. A filo que fue combinado que el patrón no va a sustentar y él se vira sozinho, con su trabajo. Él puede comer terumá, ainda puede. Él pertenece a un Cohen, es esclavo de un Cohen. Y a filo que fugió y no está trabajando, donde él se encuentra, puede comer terumá. Esposa de un Cohen que se rebeló con su marido y salió de casa. ¿Puede comer terumá? Puede. Antes de los divorcios, ella es esposa de un Cohen, tiene derecho a terumá. Entonces, eso dice Rabbi Meir. Y ahora que está siendo libertado, por ejemplo, fugió, o patrón, o esclavo fugió, el patrón va a decidir, entonces voy a libertarlo. Ahora sí va a dejar de comer terumá. Entonces ahí tengo perjuicio. No, ese que está siendo libertado no come más terumá. Abalisha, jóbula. שכן פסלה מן התרומה, מפסידה מן המזונות. Ma para mujer o get es un prejuicio. Eso, para todo el mundo. Por eso dice así, no hay que aval mamá. Antes faló, Rabbi Meir explicó por qué es un prejuicio para el esclavo. Aval va para Jajamim. Afilo Jajamim que dice que para el esclavo no hay prejuicio, mas mujer sí es prejuicio, porque deja de comer teruma y pierde mesonot con el get. Ahora
Maika Ambrule, Maika Madrule. ¿Qué te había respuesta con la pregunta? Nabaraita, después aplicar sobre la Mishnah. Que lo mar, Teshuvah Shivam, Ma Ebe Kohen Shebarach. Rabbi Meir respondió, si fugió, dio ese ejemplo, que eso responde con lo que falaron Jajamín sobre Mesonot. Jajamín falaron que el patrón no tiene obligación de dar Mesonot. Entonces, ¿qué está respondiendo de fugir? Explica así. Aquí Kamaleu, Eshituni el Mesonot. Mate Shibuni, Rabbi Meir está falando. Todo bien, você me está dando mostra un motivo, un argumento que para el esclavo no es bom, no, que es un beneficio ser libertado, porque mesonot de cualquier jeito no tiene derecho a mesonot. Entonces no está perdiendo mesonot ahora. Mate Shibuni a la teruma, Madre Meir ahora encontró otro argumento, teruma, él fuge y puede comer teruma. Veji timbro iba a estar ilegita pasile. Si você va a responder, dice Meir, o patrón va a libertarlo, va a jugar un gechicru para él y ahí deja de comer teruma. Shabigle, beazile alma, beari, beazile alma, él va a fugir de forma que no tenga cómo libertarlo. ¿Cómo va a libertarlo? Tiene que entregar para él o jugar las 4 amot. Su esclavo fugir. ¿Cuál es la forma de libertarlo? Haré un job. No puede dar a través de otra persona, como estamos hablando. Umailu ebe kohen shebara, beshe kohen shemardavada, halu achli bitruma, beze no ochel. Entonces ese argumento de Rabbi Meir, él fuese, y ainda no tiene como ser libertado, y está comiendo teruma. Entonces, claro que un job, Shapirka Amarleu. Entonces, que me la pregunta ahora, el argumento de Rabbi Meir está bom, está cierto. ¿Qué va a responder Jajamim? Amar Rabá, la respuesta está en la Mishnah. Que no entendimos cuál es la respuesta. ¿Qué faló en la Mishnah? Come terumá porque es quiniano, porque es adquisición, una pose de él. Y ahí, ainda come terumá. Ahora te va a explicar esa respuesta. Hay no que madre me matitime, pero es no. ¿Qué significa? De Ibai Shakir Arbazuz me Israel pasile, coleja de ite. Acabará Jajamime. Você acha que el esclavo salió ganando, que él fugió y está comiendo terumá y él no tenía cómo libertarlo? Él tenía cómo dejar a él de comer terumá. Libertarlo no puedo, porque es un joven. Mas sabe qué voy a hacer? Voy a venderlo a mi amigo Israel. Sabe, yo tengo un esclavo que ahora fugió, mas yo te vendo 4 zuzas, un ejemplo, recibe 4 dinarim de un Israel. Ahora él deja de ser esclavo de Cohen, es esclavo de un Israel. No puede más teruma. Como ele vai ficar sabendo? Todo bien, va a avisar a él. Mas de facto, yo tengo cómo parar eso que está haciendo el esclavo. Sin shikrur. Por tanto, ¿qué dice Rabbi Meir? La libertación es un job, no es un job, porque para dejar de comer terumá puedo venderlo. Entonces, la libertación es buena para él y fica libre. Eso es Jajamín. Y ahora, ¿qué va a decir Rabbi Meir? Rabbi Meir, Tina Hebe Cohen. Para Rabbi Meir explicó, esclavo de un Cohen tiene derecho de terumá, por eso es un job dejar de comer terumá. Rabbi Meir no entendió ese argumento que puede ser vendido, ¿no? O no aceptó. Mas Ebe de Israel, si es un Ebe de Israel, ni comienza un motivo de Rabbi Meir, Maikale Memar, no tiene terumá en Ebe de Israel. Entonces, ¿cuál es el beneficio que un esclavo tiene en cuanto es esclavo? Y por eso es un beneficio de la libertación. Amar Bishua Barabishai, pero es más que Naanit. Si él va a ser libertado, él tiene un beneficio. Que ahora pierde
de tener una shifja kenanit como concubina o como esposa, un Ebed es permitido con shifja kenanit. La verdad, filo Ebed Ibri, como dice la Torah, Kitikne Ebed Ibri, y la Torah dice, y Madonavi tenlo Isha, Bealdalo Banim o Banot, era permitido filo shifja kenanit para un Ebed Ibri. Mas aquí Ebed Kenani, con certeza, es permitido Ebed Kenani con shifja kenanit. Y ahora que recibe o get, Shafika Ben Jorim, no puede más con shifja. Entonces tiene un prejuicio. Por eso dice Rabbi Meir que un job mandar un get. Adraba, ahora un matiro Bat Jorim, pero lo contrario. Shifja deja de ser, ahora puede casar por cualquier israelita. Y antes no podía. Antes era Ebed Kenani, no podía con Bat Israel. Entonces, eso que troca, una troca mejor. Ahora befkera ni jale, zilale, shehijale, pelitzale. Un esclavo prefiere una shifja kenanit porque para él es más fácil de encontrar para zenut, para hacer lo que él quiere, que un Bat Jorim, un Bat Israel, que se nuá, que no solo se va a casar de forma oficial, con casamiento, con kiddushin, no zenut, cada día con quien quiser, como era cuando era esclavo. Entonces, en ese sentido, dice Rabbi Meir, eso es considerado un job para un esclavo, mismo que habrá, digamos, no para él, porque él puede con shifja kenani. Mas está orando la parte de Zenú, mas mismo así, vos está yendo contra la voluntad de él. Por eso, para dar o get shikru, precisa ser namado de él y no zahir, no es un zehut para falar zahir shelo befanav.